bendiga, Dios te guarde, que la presencia del Todopoderoso cubra tu hogar, tu familia y los tuyos. Te habla tu hermana evangelista Ana Patricia González de Liriano. Para mí es más que un placer, es una honra que estés sintonizando Radio Retorno TV. Y te damos la bienvenida a nuestro segmento Mujeres Quebrantadas por el Espíritu. Como siempre, hoy traemos un hombre de Dios, un joven que ha depositado y está siendo quebrantado por el Espíritu. Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Él estará presentándose. Muy buenas, mi nombre es Rafael Esteban Brito, le damos gracias a Dios por esta oportunidad en este lugar y para mí es más que un grato placer estar en Radio Retorno TV en su segmento Mujeres Quebrantadas por el Espíritu. En este momento vamos a estar tocando un tema muy interesante y esperemos que sea del interés de cada uno de ustedes. Amén, amén. Estuvieron escuchando. No te muevas de tu asiento. Date la expectativa porque Dios ha de depositar una gloria sobre tu familia, sobre tu hogar y sobre los tuyos. Como siempre, yo no ando sola. Yo estaré dejando mi compañera para que ella esté saludando a la audiencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine sobre ti, sobre los tuyos. Te habla tu hermana Elena Jiménez de Muñoz. No te muevas de ahí donde tú te encuentras, porque el Señor tiene una palabra poderosa para ti y para los tuyos. Amén. Pues nada, mi hermano, el escenario es tuyo, que el Señor te use para su vida. Perfecto, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 3. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Mira la audiencia que nos está escuchando en este momento, que seas tú hablando a la vida de cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponerle como tema dependiendo de Dios. Aleluya. Dependiendo de Dios. Cuando hablamos de la palabra dependencia, hablamos de hallarse sujeto a una autoridad. Cuando hablamos de la palabra dependencia, hablamos de vivir bajo la protección de alguien, de vivir sustentado en base a alguien o a algo. Ahora, cuando hablamos de depender de Dios, cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no se está refiriendo a una persona pobre en el sentido secular, sino espiritual. Cuando hablamos de una persona pobre en espíritu, hablamos de una persona que carece de la presencia de Dios, que necesita la presencia de Dios y que no puede hacer nada, no puede tomar una decisión si no es bajo la voluntad de Dios. En ese sentido también vamos a ver muchas personas o algunas de las personas que tuvieron éxito por seguir las directrices de Dios y dejarse guiar por Dios. Pero también vemos que hubieron personas que tuvieron grandes consecuencias negativas al no dejarse dirigir por Dios. En este caso, vamos a estar tomando la parte del libro de Josué, que se encuentra en Josué capítulo 9 y es en una ocasión cuando los gabaonitas dice que hacen algo que no le agradó a Israel, pero fueron engañados, o sea, la astucia de los gabaonitas. En una ocasión, cuando Dios llama a Josué, después que Moisés muere, lo llama para que siga el ministerio. Entonces Dios le da directrices a Josué para que continuara en la conquista de la tierra. Y le dijo, nadie va a hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y también le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. De esta manera hará prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero hay algo que me llama la atención. Los gabaonitas eran un pueblo enemigo de Israel. Era un pueblo de los que estaban a punto de ser destruidos por la presencia de Dios junto con Israel, por la razón de que estaban en un lugar donde no tenían que estar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los gabaonitas se dan cuenta de que Dios viene dándole victoria avasallante a Israel, fue muy fuerte la fama que hubo en Israel. Desde que Dios saca a Israel de Egipto, se empiezan las naciones a hacer eco de lo que Dios vino haciendo cuando abre el Mar Rojo, cuando destruye a Jericó, cuando destruye a Jai, etc. Entonces, los gabaonitas, al ver cómo Dios viene dándole victoria tras victoria al pueblo de Israel, entonces ellos hacen algo y dicen, espérate, vamos a unirnos o vamos a infiltrarnos, vamos a hacernos pasar como que somos embajadores. Entonces dice la Biblia que empezaron a buscar sacos viejos,
buscaron sandalias recocidas, empezaron a buscar cuero de vino, un sinnúmero de cosas para hacerse creer que tenían mucho tiempo en el desierto buscando a Israel para su encuentro y ayudarle y servirle y llevarle también comida. En esta ocasión, cuando ellos llegan y alcanzan a Israel, empiezan a decirle: somos siervos tuyos y te estamos buscando de hace mucho tiempo. Venimos desde un lugar muy lejos para servirte y traerte comida. Entonces Israel en ese momento menciona: cuidado si ustedes son del enemigo, cuidado si ustedes son los vecinos que están aquí. Y ellos: no, ¿cómo tú crees? Mira nuestra ropa, mira nuestra sandalia, mira nuestro calzado. O sea, en el momento que ellos empiezan a hablarle, Israel se deja convencer. Pero algo que me llama la atención fue que ellos no consultaron con Dios. O sea, el enemigo estaba infiltrándose y por Israel no consultar con Dios, entonces se filtró. Hay muchas cosas que van a venir a tu vida, van a venir ofertas. Hay cosas que aparentemente parecen buenas, pero no son buenas. Aleluya. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucha cuenta y mucho cuidado, dependiendo de Dios. Cuando una persona depende de Dios, tiene que entender que no se gobierna a sí mismo, que tiene que depender de su voluntad. Señor, ¿tú crees que conviene que estas personas entren con nosotros? Ellos están diciendo esto y lo otro, pero ¿qué tú crees? Ahí es que está el asunto. Y uno de los errores que Israel cometió fue el no consultar con Dios. Y si usted analiza en la Biblia, toda persona que no consultó con Dios, entonces cayó en el error. Así hay muchas personas que me están escuchando por este medio, que vienen ofertas, vienen aparentemente oportunidades. Cuidado, mucho cuidado. No tomes una decisión sin antes presentársela a Dios. Porque el que conoce nuestro destino y nuestro futuro se llama Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Sí, muchas veces nosotros entendemos, la Biblia dice que sin Dios nada nosotros podemos hacer. Amén. Así es. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Dios tiene que ser el centro en todo, en todas las decisiones que tú vayas a tomar. Lo primero que tú tienes que hacer es acercarte al Señor. Pero también recuerda que no significa que porque Dios haya contestado que no significa que Él no esté ahí. Aleluya. No significa que no sea la palabra correcta. Cuando viene a ser, es que no es el tiempo, no es el momento de que tú puedas recibir eso que tú estás buscando en ese momento. Y por eso Dios no te lo ha entregado. Y también muchas veces, Rafael, nosotros como creyentes pedimos las cosas. Sí. Que son espirituales, porque nada más nosotros no pedimos cosas que son seculares, también pedimos cosas que son espirituales. Y en ese momento decimos: Señor, ¿por qué tú no me has entregado el género de lengua? ¿Por qué tú no me has entregado el don de lengua? ¿Por qué tú no me entregas el don de ciencia? Maestro, pero yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, pero Dios todavía no te ha preparado para que tú lo puedas controlar. Dios no te ha preparado para que tú lo puedas administrar, porque tenemos que entender que todo lo que tenemos en Dios tenemos que saberlo administrar, tenemos que ser buenos administradores, aun sea de las cosas espirituales. Exactamente. Señor. Sí, este tema es lindo, porque cuando una persona se decide a depender de Dios, entiende que Dios es su cubierta, entiende que Dios es su protector. Y Dios está en la autoridad de Él. O sea, eso quiere decir que cuando tú dependes de Dios, la autoridad en tu vida es el mismo Dios. Me lleva esto al Salmo 23. Y cuando yo lo leía, bueno, este salmo representa a alguien que entiende que Jehová es su pastor. Este salmista utilizó este texto bíblico llevándolo a las costumbres israelitas. ¿Qué era él? Era un pastor de las ovejas, y él mismo ilustra la historia al hablar del mismo Jesús con las ovejas, y él mismo se ilustra sabiendo que un pastor, cuando ama a sus ovejas, las cuida. Cuando tú dependes de Dios, tú vas a entender que Dios te va a proteger, que Dios te va a cubrir. No hay nada que te va a detener cuando Dios está contigo. Y él dice en el versículo 1 en adelante: Jehová es mi pastor. Cuando tú hablas con esa certeza
certeza de que Dios es tu pastor, tú estás diciendo, yo dependo de Él, yo vivo por Él, yo ando por Él, yo no me muevo sin Él, como decía nuestro hermano. Y es necesario entender que como Él es tu pastor, también nada te faltará. No importa que esté caseando lo físico, no importa que esté caseando lo literal. El Señor te dice, yo soy tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Aleluya. Esos lugares donde hay pastos que te van a ayudar a alimentarte, a vivir un evangelio de paz, un evangelio de amor. Te estoy hablando que el Señor te va a sostener en tiempos difíciles, de un alimento que te va a ser de gran ayuda para tu alma. Esos delicados pastos. Escucha bien, el salmista sabía lo que era llevar las ovejas a comer un buen alimento. A tener una buena alimentación. Y él dice, en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas tranquilas, junto a aguas de reposo, donde no se van a ahogar, tú no te vas a ahogar. Porque el Señor donde te tiene, ahí Él te va a cubrir con tu Santo Espíritu. No digas, no, que estoy cansado de esperar. Siento como que Dios no está a mi lado. Es que cuando tú entiendas que tú dependes de Dios, que tú no dependes de los hombres, tú vas a entender en el nombre de Jesús que Jehová es tu pastor y que nada, escucha bien, cuando el texto dice nada, está hablando todo. Está diciendo que no hay nada que el Señor no va a poner a tu favor. Alabado sea Dios. Algo que me llama también la atención, Ana Patricia y Elena, es que en el libro de Isaías 66, verso 2, el Señor dice algo, y es que Él mirará al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. O sea, el yo meditar en este verso me llama mucho la atención porque como un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios que dice que en ese mismo capítulo que el cielo es su trono y la tierra es estado de sus pies. Y dice, y miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. O sea, Dios dice que va a poner atención a aquellas personas que digan, Señor, no lo puedo hacer sin ti. Señor, te necesito para hacer esto. Señor, mira, me presentaron una oportunidad, pero yo no quiero tomarla si no es con tu dirección. Algo que me llama la atención y que admiro mucho del salmista David, que fue también rey de Israel, fue que este hombre, a pesar de que era profesional, a pesar de que era táctico, de que sabía de guerra, nunca tomó una decisión sin antes consultarle a Dios. En cualquier ocasión que David iba a tener guerra, primero consultabas a Dios. Si tú ves, por ejemplo, en el libro de Crónica, en segundo libro de Crónica, 5:23, viene el enemigo a atacar a Israel y David entonces se humilla ante Dios y consulta a Dios. Señor, dime, ¿subo a la batalla? Entonces le espera directrices y Jehová le dice, sube porque yo te entrego la victoria. Aleluya. O sea, el asunto está en la dirección de Dios. En otra ocasión, en primera Samuel, capítulo 23, verso 4, David nuevamente le dice al Señor, Señor, subo contra el enemigo. No suba de frente, rodéalo y yo te entrego la victoria. El asunto está, hermano, en la dirección y la guianza de Dios. Porque si para Dios el futuro es historia, Él lo conoce. Jeremías dice, antes de que te formase en el vientre de tu mamá, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. O sea, Dios sabe lo que nos conviene. Porque cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, ya no vivimos nosotros. Gálatas 2:20 dice, porque no vivo yo en mí, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y las cosas que ahora vivo en la carne, no vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó a sí mismo en ese sentido. O sea, no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios. Por eso son bienaventurados, son dichosos y son felices aquellas personas que dependen única y exclusivamente de Dios. Y cuando una gente depende de Dios, entiende que su padre y su madre se llama Dios. Y que no importa el que esté a su alrededor, aleluya, no importa el que se levante, Él dice, yo sé en quién he creído. Aleluya. Yo sé que yo he creído en Dios. No importa si Él entiende que el pastor en ese momento está en contra, los líderes están en contra, los hermanos están en contra. Él dice, yo he creído en Dios. Aleluya. Y por Dios yo voy a seguir avanzando. Por el Señor yo voy a seguir hacia adelante. Por el Señor, porque yo sé que Cristo es mi redentor. No importa que
que las cosas salgan mal, él va a decir, Señor, yo no me voy a acercar a ti porque algo yo te pedí en ese momento no resultó como era. Tú sabes por qué yo me acerco a ti, porque yo te necesito, porque yo entiendo que sin ti no tengo vida, porque yo entiendo que tú eres la razón de mi ser, que tú eres la razón de mi existir, Maestro, que si yo me levanto y no oro y no hablo contigo, me paso el día mal. Aleluya. Me paso el día en incertidumbre porque no sé qué pueda pasar al yo no acercarme a tu presencia, el yo no buscar tu rostro, el yo no humillarme delante de ti, Señor, el yo no hablar contigo, el yo no preguntarte, el darte una gracia, Señor, gracias porque estoy de pie. Gracias porque a pesar de las situaciones en las que estoy pasando, tú me tienes vivo. Gracias, Señor, porque yo sé que hay una esperanza mayor que esta que estoy viviendo. Aleluya. En el sentido de que hay una esperanza mayor de que yo voy a entrar contigo al reino de los cielos. Gracias porque hay una esperanza mayor de que te tengo a ti, de que estamos vivos, de que tenemos salud. Porque a veces no tenemos las cosas, no tenemos la mesa adecuada como la queremos tener. O no tenemos la comodidad como la queremos tener, pero te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, amado mío. Porque tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres mi hermano, tú eres mi esposo, tú eres mi amigo. Tú eres mis hijos, tú lo eres todo, Señor. ¿Y quién como tú? ¿A dónde iré si no es a ti, Maestro? ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a acudir? A ti. Si no es a ti. El único sincero, honesto, se llama Cristo. El único que tú le puedes contar un secreto y no lo sale a decir se llama Dios. El único que te cubre hasta del pecado es Dios. Tú puedes tener un pecado, cometer un error o cualquier cosa y tú te vas a Dios y el Consolador está ahí para consolarte, para darte fuerza, para guiarte, para dirigirte, para decirte, tú eres mi hija. Yo sé que tú tienes debilidad. Mujer quebrantada por el Espíritu. Yo sé que tú tienes debilidad. Yo sé que tú no tienes fuerza. Pero hay algo que yo sé que tú estás creyendo en mí. Yo sé que tú tienes una fe y una certeza de mí, de que yo estoy ahí, de que yo estoy contigo. De que yo te voy a levantar. Aleluya. De que yo soy tu soporte, de que yo soy tu refugio. Y yo miro tu corazón y sé que tú me estás esperando. Sé que tú estás creyendo. Sé que tú entiendes que sin mí tú no eres nada. Gloria a Jesús. Jesús. Alabado sea Dios. Amado, el Señor es maravilloso, es poderoso. Y esta situación ha estado trayendo muchas contrariedades a las personas que nos están escuchando. Entender que no es fácil, no es fácil decir depender de alguien que tú no ves. Wow, muy fuerte. Porque a veces tú dices vamos a depender todos de Dios. Pero cuando tú tomas la decisión de depender de Dios, tú tienes que romper con la humanidad, con tu humanidad. Tú tienes que decirle a tu concupiscencia, a tu yo, tú no eres el que va es Dios. Amén. Y dijiste algún tema muy lindo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Es que el Señor te dice, tenme a mí, es que lo tienes todo. Aunque tú no me sientas, Él te dice, aleluya, tú eres mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Es que fuera de Dios, escucha bien, fuera de su presencia, tú no eres nada. Tú dependes de Él, tú dependes de su presencia, tú dependes de su espíritu. Aleluya. Y sabes que tú necesitas estar pegado de Dios. Es que sin Él tú no eres nada, sin Él tú no eres nadie. Y Él te dice, depende de mi presencia. Aleluya. Aquí en Mujeres Quebrantadas por el Espíritu estamos aquí con la finalidad de verte, entender que el Señor lo es todo en tu vida. Aunque tú no lo sientes, el Señor está contigo. Exactamente. En tus problemas, en tus dificultades, el Señor está a tu lado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya para dar casi culminación con esta parte, también vemos el último ejemplo y es del rey Josafat. Este hombre me llama mucho la atención porque siempre que venía algo contra el pueblo, él siempre se humillaba ante la presencia de Dios.
En una ocasión también vienen dos ejércitos a enfrentarlo, dos naciones gigantescas. Entonces vienen y le dan aviso, rey, mira, vienen a invadirte, vienen a atacarte. Pero en esa ocasión Israel solamente tenía un rey que era la parte de la siguiente tribu, pero solamente una tribu era Judá y esa la gobernaba Josafat. Entonces, cuando Josafat escuchó esto, dice la Biblia que entonces él fue y se humilló ante Dios y empezó a clamarle a Dios, se sentía atemorizado. Porque cuando hay levantamiento, cuando vienen los gigantes, viene muchas veces el temor. Eso es normal. Pero algo que este hombre tenía era que se humillaba ante aquel que lo podía hacer todo posible. Y la Biblia dice que el Señor habló con él, trató con él y le dijo, no tengas temor, porque yo te voy a dar la victoria. Ustedes no van a tener que hacer uso de espada, porque yo voy a darle la victoria que van a buscar. Entonces, algo que me llama la atención, Ana Patricia y Daisy, que en el momento que ellos van hacia la batalla y animan al pueblo, no teman que Jehová nuestro Dios nos entrega la victoria. Jehová peleará por vosotros y vos. Y ya entonces, para culminar, vamos a hablar de Josafat. Un rey que se humillaba ante la presencia de Dios y que no hacía nada sin antes consultarlo con el Dios de los cielos. Entonces, en el libro de Crónicas, segunda libro de Crónicas, capítulo 20, verso 22, la Biblia dice que vienen dos naciones a atacar a la tribu de Judá, que en ese sentido, en ese tiempo la gobernaba Josafat, ya que el reino estaba dividido en esa época. Había un rey en Israel con las demás tribus y había uno en Judá. Entonces este rey Josafat, dice la Biblia que cuando las naciones vienen, le dicen, mira, te van a atacar, entonces él se atemoriza, porque es normal que una persona se atemorice. Eso le puede pasar a cualquiera, pero algo que él tenía era que se humillaba ante la presencia de Dios. Entonces la Biblia enseña que este hombre se postró ante Dios y empezaba a pedirle a Dios. Y en ese momento entonces Jehová habla con Josafat y le dice, no tengas temor, porque yo te lo voy a entregar en tus manos. Yo voy a pelear por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. No van a tener que hacer uso ni siquiera de espada. Y verán la salvación de Jehová. Y eso provocó que Josafat se fortaleciera junto con Israel. Y le dijera, no temáis, hermano, porque Jehová nos va a entregar la victoria en este día. Y dice la Biblia que en el momento que ellos van marchando hacia la guerra, dice la Biblia que los levitas mandan a adorar al pueblo, empiezan a alabar a Dios. Y en el momento que empiezan las alabanzas, dice la Biblia que Dios prepara emboscada con los mismos enemigos y unos con otros se matan. De tal manera que no quedó uno solo. Déjame decirte que Dios te va a dar la victoria cuando empieces a alabar a Dios. Porque cuando tú adoras, algo pasa en el mundo espiritual. Hay demonios que se turban. Por eso es tanta la guerra por la adoración. Por eso se necesitan en este tiempo adoradores genuinos, personas que no te importando si están en la cocina, en el trabajo, donde quiera que te encuentres, tienes que alabar y bendecir a Dios. Porque algo sucede cuando adoramos a Dios. Y en ese momento dice la Biblia que todos perecieron. Jehová le entregó la victoria y no tuvieron necesidad de usar una sola arma. Porque la Biblia dice que no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová. Eso pasa con una persona que depende de la presencia de Dios. Te exhorto en este momento a que toda situación, toda cosa que venga a tu vida, toda oportunidad, todo lo que se presente, ponlo en las manos de Dios. Pídele a Dios dirección, porque Él es el que conoce nuestro futuro. Dios te bendiga. Amén, 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 amén. Dios te bendiga, manito. Amén. Que el Señor te siga usando. Dios bendiga a mi compañera Elena. Amén, amén. Amén. Pues muchas gracias. Que el Señor les bendiga de manera en especial. Gracias por sintonizar Radio Retorno TV en su segmento Mujeres Quebrantadas por el Espíritu. Y estuvieron escuchando Dependiendo de Dios. Nos vemos, así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa la campanita, dale like y comparte. Que el Dios Todopoderoso te cubra en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios bendiga.